vistazo número 74 tenemos parroquias de la diócesis de Fontibón y Soacha. Veremos estos santos del mes. Para conocer los demás que conmemoramos, les dejo los links en la descripción de los vistazos de septiembre del año antepasado que muestran cada semana. Comenzamos el 8 celebrando el nacimiento de nuestra madre, porque así como festejamos el nacimiento de Jesús, también gozamos cuando nace la mujer más maravillosa que preparó Dios para tener a su hijo. Sin su nacimiento y sin su sí, no tendríamos la historia de salvación inigualable que conocemos. Esa entrega en la cruz que convirtió una maldición en bendición. Por eso, veamos la hermosa parroquia de Nuestra Señora de la Laguna, que pertenece a la diócesis de Fontibón, porque queda en la carrera 102, número 16D1, es decir, en Bogotá, capital de Colombia. Cuéntenme si conocen esta o alguna de las que les voy a mostrar. El 9 tenemos dos, el beato Frederick Ozanam, que nació en 1813 y murió en 1853. Fue un académico, escritor y laico católico francés, conocido principalmente por ser el fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl, una organización dedicada a servir a los más necesitados. Ocupó la cátedra de literatura extranjera en la Sorbona y es considerado un pionero de la doctrina social de la Iglesia, defendiendo los derechos de los trabajadores y la justicia social. La parroquia, con su nombre, queda en la diócesis de Soacha, Cundinamarca, en la transversal 12A, número 39B25. Y también, el 9, celebramos a San Pedro Claver, que hizo una obra magnífica en Colombia y siempre estuvo dispuesto a ayudar, comenzando por trabajar en el campo con su familia. Pedro se graduó en la Universidad de Barcelona a los 19 años, decide ser jesuita e ingresa a Tarragona. Mientras estudiaba filosofía en Mallorca en 1605, se encuentra con San Alonso Rodríguez, portero del colegio. Esto fue providencial, porque San Alonso recibió por inspiración de Dios el conocimiento de la futura misión de este joven Pedro, y desde entonces no paró de animarlo a ir a evangelizar los territorios españoles en América. Pedro creyó en esta inspiración y con gran fe y beneplácito de sus superiores se formó y en Cartagena es ordenado sacerdote el 20 de marzo de 1616. Al llegar a América, Pedro encontró la terrible injusticia de la esclavitud institucionalizada que había comenzado ya desde el segundo viaje de Colón el 12 de enero de 1510, cuando el rey mandó a emplear negros como esclavos. Se trata de una tragedia que envolvió a unos 14 millones de infelices seres humanos. 1 millón de ellos pasaron por Cartagena. Los esclavos venían en su mayoría de Guinea, del Congo, de Angola. Los jefes de algunas tribus de esas tierras vendían sus súbditos y sus prisioneros. En América los usaban en todo tipo de trabajo forzado, agricultura, minas, construcción. Durante 40 años de intensa labor misionera se convirtió en apóstol de los esclavos negros y apenas se enteraba que había llegado una embarcación, corría a darles comida y a cuidarlos con exquisita amabilidad, a diferencia del maltrato que allí recibían. Claver organizó un grupo de intérpretes de varias nacionalidades, los instruyó haciéndolos catequistas. Mientras los esclavos estaban retenidos en Cartagena en espera de ser comprados y llevados a diversos lugares, el padre Claver los instruía y los bautizaba, los reunía, se preocupaba por sus necesidades y los defendía de sus opresores. Esta labor de amor le causó grandes pruebas. Los esclavistas no eran sus únicos enemigos. El santo fue acusado de ser indiscreto por su celo por los esclavos y de haber profanado los sacramentos al dárselo a criaturas que apenas si tenían alma. Las mujeres de Sociedad de Cartagena rehusaban entrar en las iglesias donde el padre Claver reunía a sus negros. Murió el 9 de septiembre de 1654, después de haber sido abandonado por todos. Increíble. Después de haber dado tanto amor a todos, él realmente le tocó solo enfrentar su enfermedad por 4 años en una cama. Pero ya cuando la gente supo que él estaba muriendo, despertó Cartagena y se fueron a buscar tener una reliquia de él, al menos para despedirlo, si fueron. Fue beatificado el 16 de julio de 1850 por Pío IX, canonizado el 15 de enero de 1888 por León XIII junto con Alfonso Rodríguez. El 7 de julio de 1896 fue proclamado patrón especial de todas las misiones católicas entre los negros. La parroquia forma parte de la diócesis de Fontibón, pues queda en la carrera 93D, número 090. Seguimos
El 14 con la celebración del Señor de los Milagros, que es una preciosa imagen que se le apareció en un río a una lavandera en Buga, que estaba ahorrando para comprarse un Cristo para poder rezarle a diario. Reunió 70 reales, que era lo que necesitaba para comprarlo y traerlo desde Quito. Precisamente el día en que la piadosa lavandera iba a llevar su dinero al párroco para que le consiguiera la imagen, pasó por allí llorando un honrado padre de familia a quien iban a echar a la cárcel porque debía 70 reales y no tenía con qué pagarlos. Esta buena mujer se conmovió, le dio el dinero y dejó para después la compra del crucifijo. Nos demostró que vale más la libertad de un hombre y ayudarlo que poseer alguna cosa, que comprar. Unos días después, Dios la recompensó por tan hermoso gesto mientras estaba lavando ropa en el río y un pequeño crucifijo de madera llegó hasta ella. Sabía que no podía haber pertenecido a nadie por ahí cerca porque hacia arriba, a las orillas del río, no vivía nadie. Esta feliz lavandera, llena de gozo y perfectamente tranquila en su conciencia, se dirigió a su choza e improvisó allí un altarcito. Hoy podemos visitarlo en el santuario de Buga, mucho más grande que cuando fue encontrado en el río porque milagrosamente creció y asimismo creció la devoción por él y todos los milagros que hacía. Incluso cuando vieron que la imagen estaba muy dañada, decidieron quemarla, pero con esto lo que hizo fue renovarla. Sudó y sudó tan copiosamente que los vecinos empapaban algodones con aquel sudor para llevarlos como reliquias y obtener curaciones, y desde entonces se encuentra protegido para que no se vuelva a dañar. La parroquia en su honor de la diócesis de Soacha queda en Cibaté, Cundinamarca. No hagan caso de la otra ubicación que muestra Google Maps en Soacha. El 15 conmemoramos al Santo Cristo del Cerro en Somondoco, Boyacá. Pero eso sí, a nuestro Jesús lo festejamos a lo largo de todo el año, solo que es especial esta fecha porque es justo después de festejar el Día de la Santa Cruz del 14, con lo cual, con esta cruz maravillosa, nuestro Cristo hermoso nos redimió. La parroquia del Santo Cristo forma parte de la diócesis de Fontibón, porque está en la carrera 109, número 23B5 de Bogotá. Continuamos el 17 con San Roberto Belarmino, quien ha sido uno de los más valientes defensores de la Iglesia Católica contra los errores de los protestantes. Sus libros son tan sabios y llenos de argumentos convencedores que uno de los más famosos jefes protestantes exclamó al leer uno de ellos: con escritos como este estamos perdidos, no hay cómo responderle. San Roberto nació en Monteluciano, Toscana, Italia. En 1542, su madre era hermana del Papa Marcelo II. Desde niño dio muestras de poseer una inteligencia superior a la de sus compañeros y una memoria prodigiosa. Fue recibido de jesuita en Roma en 1560 y los detalles misteriosos de Dios. Él entraba a esa comunidad para no ser elegido ni obispo ni cardenal, porque los reglamentos de los jesuitas prohibían aceptar esos cargos, y fue el único obispo y cardenal de los jesuitas en ese tiempo, ya que el Papa le dio la orden explícita de aceptar, pues dijo literalmente que era el sacerdote más sabio de la actualidad. Pero siguió viviendo tan sencillamente y sin ostentación como lo había hecho siempre. Uno de los peores sufrimientos de San Roberto durante toda la vida fue su mala salud. En él se cumplía lo que deseaba San Bernardo cuando decía: ojalá que los superiores tengan una salud muy deficiente para que logren comprender a los débiles y enfermos. Cada par de meses tenía que enviar a Roberto a las montañas a descansar porque sus condiciones de salud eran muy defectuosas, pero no por eso dejaba de estudiar y de prepararse. Ya de joven seminarista y profesor, y luego como sacerdote, Roberto Belarmino atraía multitudes con sus conferencias. Al principio, los sermones de Roberto estaban llenos de frases de autores famosos, de adornos literarios, para parecer muy sabio y literato. Pero de pronto un día lo enviaron a hacer un sermón sin haberle anunciado con anticipación, y él, sin tiempo para prepararse ni leer, se propuso hacer una predicación únicamente con frases de la Santa Biblia, porque prácticamente se las sabía de memoria. Y el éxito fue fulminante. Aquel día consiguió más conversiones con su sencillo sermón bíblico que las que había obtenido antes con todos sus sermones literarios. Desde ese día cambió totalmente su modo de predicar. De ahora en adelante solamente predicaba con argumentos tomados de la Santa Biblia, no buscando parecer como sabio, sino transformar oyentes, y su éxito fue asombroso. Después de haber sido profesor de la Universidad de Lovaina y en varias ciudades más, fue llamado a Roma para enseñar allá y para ser rector del colegio mayor que los padres jesuitas tenían en esa capital. El sumo pontífice le pidió que escribiera un pequeño catecismo para hacerlo aprender a la gente sencilla. Escribió entonces el Catecismo Resumido.
el cual ha sido traducido a 55 idiomas y ha tenido 300 ediciones en 300 años. Luego redactó el Catecismo Explicado, y pronto su nuevo catecismo, estuvo en las manos de sacerdotes y catequistas en todos los países del mundo. Él fundó una clase que se llamaba Las Controversias para enseñar a sus alumnos a discutir con los adversarios, y pronto publicó su primer tomo titulado así, Controversias. En este libro, con admirable sabiduría, pulverizaba lo que decían evangélicos y calvinistas. Tiene varios tomos, súper recomendado. Los superiores jesuitas le encomendaron que se encargara de la dirección espiritual de los jóvenes seminaristas, y San Roberto tuvo la suerte de contar entre sus dirigidos con San Luis Gonzaga. Después, cuando Belarmino se muere, deja la petición que lo entierren junto a la tumba de San Luis. Además, pidió que su funeral fuera de noche, para que no hubiera tanta gente y se hiciera sin solemnidad, pero aún así, en medio de la noche, el gentío fue inmenso. Murió el 17 de septiembre de 1621. Su canonización se demoró mucho porque había una escuela teológica contraria a él que no lo dejaba canonizar, pero el sumo pontífice Pío XI lo declaró santo en 1930 y doctor de la Iglesia en 1931. La parroquia queda en la diócesis de Fontibón, ya que está en la carrera 78K, número 35A40 Sur, en Bogotá. El 18 celebramos a San Juan Macías, que nació en Ribera de Fresno, en Extremadura, España, el 2 de marzo de 1585. Era muy niño cuando sus padres murieron, quedando él bajo el cuidado de un tío que lo hizo trabajar como pastor. Después de un tiempo conoció a un comerciante con el cual comenzó a trabajar. En 1616 el mercader viajó a América, así que Juan lo acompañó. Llegó primero a Cartagena y de ahí decidió dirigirse al interior del reino de Nueva Granada. Visitó Pasto, Quito, para llegar finalmente a Perú, donde se instalaría por el resto de su vida. Recién llegado, obtuvo trabajo en una hacienda ganadera en las afueras de la capital y en estas circunstancias descubrió su vocación a la vida religiosa. Después de 2 años, ahorró un poco de dinero y se instaló definitivamente en Lima. Repartió todo lo que tenía entre los pobres y se preparó para entrar a la orden de predicadores como hermano lego, en el convento de dominicos de Santa María Magdalena, donde había sido admitido. El 23 de enero de 1622 tomó los hábitos. Su vida en el convento estuvo marcada por la profunda oración, la penitencia y la caridad. Se dice que logró salvar como 1 millón de almas. Por las austeridades a las que se sometía, sufrió una grave enfermedad por la cual tuvo que ser intervenido en una peligrosa operación. Ocupó el cargo de portero y este fue el lugar de su santificación. El portón del monasterio era el centro de reunión de los mendigos, los enfermos, los desamparados de toda Lima que acudían buscando consuelo. El propio virrey y la nobleza de Lima acudían a él en busca de consejos. Murió el 16 de septiembre de 1645. Fue canonizado el 28 de septiembre de 1975 por Pablo VI. La parroquia forma parte de la diócesis de Fontibón, pues está ubicada en la carrera 79C, número 13A30. Este es su hermoso interior. Pongo 2 fotos para que se vean todos los vitrales que están a un lado y otro del altar. El 21 recordamos a San Mateo, uno de los apóstoles de Jesús, súper recordado por su conversión al dejar su vida de publicano, es decir, de recaudador de impuestos para los romanos. Por eso es patrono de banqueros. Cuando Jesús lo ve sentado a la mesa de recaudación, lo llama y él sin vacilar lo siguió toda su vida. Qué buen ejemplo, que nosotros hagamos lo mismo. Después de la ascensión del Señor, San Mateo predicó varios años en Judea y en los países cercanos hasta la dispersión de los apóstoles. Poco antes de esta dispersión escribió su evangelio, siendo el primero de los 4. Su evangelio fue escrito en arameo y dirigido sobre todo a los judíos. El apóstol San Bartolomé llevó una copia a la India y la dejó allá. Se cree que luego fue a predicar entre los partos y los persas, pero sobre todo en Etiopía, donde venció a 2 magos que hacían adorar como dioses y a los dragones que los acompañaban. Después resucitó a la hija del rey de Egipto, o Egesipo. Fue martirizado por oponerse al matrimonio del rey Hirciaco con su sobrina Ifigenia, la cual se había convertido al cristianismo por la predicación del apóstol. Fue muerto a filo de espada cuando estaba orando al pie del altar después de misa. La parroquia Apóstol San Mateo de la diócesis de Soacha está en la carrera 6A Este con calle 31 bis.
La mayoría de todas estas iglesias las estoy tomando de Google, como podrán ver. Terminamos el 22 con San Mauricio, que era el comandante de la Legión Tebana. Murió martirizado a principios del siglo III por su fe en Cristo, en tiempo del emperador Maximiano, junto con sus compañeros de la misma Legión Tebea y el veterano Víctor. La Legión Tebana, integrada solo por cristianos procedentes de Egipto, recibió órdenes de partir hacia Galia para auxiliar al emperador Maximiano. Aunque combatieron valientemente, rehusaron obedecer la orden imperial de perseguir a los cristianos, por lo que fueron diezmados. Al negarse por segunda vez, todos los integrantes de la Legión Tebana fueron ejecutados. El lugar en que supuestamente tuvieron lugar estos hechos, conocido como Agaunum, es ahora la sede de la abadía de Saint-Maurice, en el cantón suizo de Valais. La parroquia queda en la diócesis de Fontibón porque está en Kennedy, más exactamente en la calle 9, número 80F17. Muchas gracias por ver este noveno vistazo del año en parroquias, con estas parroquias de la diócesis de Fontibón y Soacha. Muchas bendiciones.